Bueno, pues si queréis, son las 11, empezamos. Muy buenos días a todos. Soy Pablo Plaza, soy presidente del Consejo Asesor de Aon Retirement en España. En primer lugar, quiero dar las gracias a todos por vuestra participación en nuestro webinar sobre el impacto de la crisis sanitaria en el empleo, que hemos organizado conjuntamente entre Aon y Andersen Tax and Legal. Vamos a grabar esta sesión para que aquellas personas que no han podido asistir la puedan ver en el futuro, así que estará disponible a partir de que terminemos. Quiero primero empezar por presentar a los panelistas de hoy. Tenemos con nosotros a Blanca López Cortijo, que es directora del área de prejubilaciones de Aon en España. Buenos días. Tenemos a Jorge Raiz, que es director del área de Reward and Performance de Aon en Iberia. Hola, buenos días. Y también tenemos con nosotros a Alfredo Aspra, que es abogado laboralista y socio en Andersen. Muchas gracias a los tres por vuestra participación. Gracias, Pablo. Buenos días a todos. Bueno, ¿qué vamos a tratar hoy? En primer lugar, queremos analizar cuál ha sido el impacto económico y social de la crisis del COVID y por qué ha tenido un impacto más profundo en el empleo en España que en otros países. Y lo dividiremos por secciones, hablando del corto plazo, el medio plazo y el largo plazo. En el corto plazo, evidentemente, tenemos que hablar de ERTE, tenemos que hablar de las nuevas, de la nueva regulación del Real Decreto que se aprobó la semana pasada. Hablaremos de qué va a pasar a medio plazo una vez que terminen los ERTEs, cómo van a enfrentar las empresas la reestructuración de sus plantillas, cuáles son los aspectos jurídicos a partir de la era post-COVID y qué alternativas previsiblemente utilizarán las empresas para reestructurar sus plantillas. Y finalmente hablaremos del impacto a largo plazo, es decir, cómo se va a regular o cómo se espera que se regule el teletrabajo y cómo deben afrontar las empresas la gestión del talento en el futuro. Vamos a dejar tiempo para un coloquio al finalizar la sesión, para lo cual animo a todos los asistentes a que hagan sus preguntas por chat y que, por supuesto, serán atendidas al final. Empezando por el impacto económico y social, y quiero ir deprisa porque tenemos mucha materia que tenemos que tratar en poco tiempo. Han pasado 3 meses, algo más de 3 meses desde el estado de alarma y es evidente que ya hay algunas magnitudes macroeconómicas que se pueden estudiar y que pueden servir para hacer proyecciones a medio y largo plazo. A medida que ha ido avanzando el calendario desde la declaración del estado de alarma a mediados de marzo, pues las proyecciones se han ido tornando cada vez más pesimistas. Y cada vez que hemos hecho un análisis de las proyecciones de instituciones como Banco de España o como Fondo Monetario Internacional, estas han sido cada vez un poco más alarmantes, ¿no? Siempre se ha aludido a una crisis temporal con una caída abrupta en la actividad y presumiblemente una recuperación rápida, porque se trata, en este caso, de una crisis exógena, sorprendente, pero que sucede en un momento en el que las estructuras de la economía son más sólidas y la regulación es un poco mejor que la que hemos tenido en el pasado. No obstante, las proyecciones del PIB, según el Fondo Monetario Internacional y el Banco de España, pues son, como decía antes, bastante alarmantes. El Fondo Monetario Internacional prevé una caída del PIB en España en el 2020 en el entorno del 13% y el Banco de España, en su último informe del 8 de junio, hasta, si la recuperación fuera muy lenta, una caída del 15,1% y una leve recuperación en el año 2021. ¿Por qué en España estamos peor que en otras economías de nuestro entorno? Bueno, pues por las carencias conocidas de nuestra estructura productiva. Tenemos una altísima concentración del Producto Interior Bruto en los sectores de hostelería, comercio, transporte, turismo, lo que hace que el parón de la actividad de este sector, como se ve en la gráfica, ha afectado gravísimamente al Producto Interior Bruto del segundo trimestre. Además, en España hay una gran concentración de empresas de tamaño pequeño y mediano. Como veis en el gráfico, España está a la cabeza de porcentaje de empresas con menos de 5 empleados, solamente similar al caso de Eslovenia o al caso de Grecia. Además,
en España tenemos una altísima tasa de temporalidad en el empleo, que se comenzó a corregir después de la crisis de 2006, pero que se ha visto algo más agravada en los últimos años. Y, como veis, estamos en el doble de porcentaje de tasa de temporalidad que en la media de la Unión Europea. ¿Qué ha pasado entonces? Pues que con la crisis sanitaria se ha producido un ascenso dramático en la población cuyos ingresos dependen actualmente del Estado. Tenemos a finales de mayo 3.850.000 personas en desempleo, 3 millones de personas en ERTE y casi 1,5 millones de autónomos que están cobrando la prestación por cese de actividad, lo cual supone que hay por encima de 8 millones de personas cuyos ingresos dependen actualmente del Estado. Es cierto que ya desde abril, con el comienzo de la apertura post-confinamiento, hay casi medio millón de personas cuya situación ha mejorado porque han dejado de estar en ERTE para pasar a estar en activo. Y esto se prevé que se vaya recuperando con el tiempo. ¿Cuáles son los escenarios de recuperación? Bueno, pues utilizo las predicciones de Banco de España, que me parecen bastante fiables, y en los 3 casos que ellos presentan, pues depende fundamentalmente de cómo se gestione la cuestión sanitaria y de cuál sea el impacto y la efectividad de las medidas económicas. Si la recuperación es temprana, que es algo que ya se empieza a descartar, la caída del PIB será en el entorno del 9%. Y hablamos de 2020, y el desempleo alcanzaría una cifra en el entorno del 18%. Si la recuperación es gradual, que es el escenario quizá más probable, es decir, que las medidas de contención de la enfermedad son algo menos efectivas o hay rebrotes, pero las medidas económicas consiguen reactivar la ocupación, bueno, pues el desempleo se situaría en el entorno del 19% y la caída del PIB sería en el entorno del 11%. Una recuperación muy lenta, un escenario dramático, nos pondría en tasas de desempleo pues las más altas en los últimos 30 años, ¿no? En el entorno del 20%. Bueno, con este panorama que describo, lo que voy a hacer rápidamente es dar paso a Alfredo Aspra para que nos cuente un poco, bueno, pues cómo ve él la situación del impacto a corto plazo, hablándonos de los ERTEs y de las cuestiones imprescindibles del último Real Decreto de la semana pasada. Muchas gracias, Pablo. Bueno, en primer lugar, se me oye bien, ¿verdad? Perfectamente. Gracias. Efectivamente, dentro de lo que es el derecho laboral de la pandemia, ¿no? la cantidad y variedad de normas que a las cuales se han promulgado desde el pasado 17 de marzo, pues estaría la última, que como bien sabéis, entró en vigor el pasado sábado, el día 27 de junio, y es el Real Decreto Ley 24/2020, que de alguna forma homologa el segundo ASDE, al Acuerdo Social en Defensa del Empleo, que prorroga ya el primero, el acuerdo con los agentes sociales, con gobierno, patronal y sindicatos, y que da continuidad al espíritu de los anteriores reales decretos laborales. Aquí, en primer lugar, decir que desde el pasado 14 de marzo, que se declaró el estado de alarma, pues estamos asistiendo a multitud de normas laborales, en concreto de contenido íntegramente laboral, pues nada menos que 6 reales decretos, el 6, el 8, el 9, el 10, el 18 y el 24, y simplemente para que nos podamos hacer idea de, como digo, la diversidad, disparidad y cantidad de normas que se están promulgando. Además de estos 6 reales decretos leyes, hay hasta 13 criterios de la Dirección General de Trabajo en los cuales se han ido reinterpretando. Es verdad que toda la legislación laboral COVID, diríamos que parte de un principio, indubio pro ERTE, es un derecho laboral que yo diría que es de gran intervención, donde se intenta legislar y donde se intenta regular todo, no sin ello con cierta farragosidad en algunas ocasiones. También podemos decir que es un derecho laboral regido y primado por la prisa. Todos los reales decretos han entrado en vigor el mismo día que se han promulgado, y cuando no, como luego veremos en este último, han tenido efectos retroactivos.
Las exposiciones de motivos o las promulgaciones de las normas han sido muy arduas, han sido amplias. De hecho, la interpretación de las mismas ha exigido acudir en más de una cosa a estas exposiciones. Y por último, diría, en mi opinión, que el derecho laboral COVID ha sido un derecho efímero, pero no fugaz. Y no fugaz, entre otras razones, por la ley, el anteproyecto de ley de trabajo a distancia, que luego nos referiremos y que de alguna manera, pues yo creo que, como todo el mundo sabe, hay cuestiones que ya se están empezando a plantear con visión de estructuralidad o visión de futuro. En cuanto a las cuestiones fundamentales del nuevo Real Decreto que ha entrado en vigor el pasado sábado, vamos a dividirlas, por ir dado los tiempos que se están manejando. Yo diría que hay como 4 cuestiones fundamentales de obligado conocimiento en cuanto al nuevo Real Decreto. La primera, ¿no?, tiene que ver con los ERTEs por fuerza mayor. Los ERTEs de suspensión de contrato, reducción de jornada, como todo el mundo sabe, por causas o derivados de fuerza mayor. La segunda, hablaremos de los ERTEs por causas ETOP, causas económicas, productivas, organizativas y técnicas. En tercer lugar, las medidas extraordinarias anudadas a los 2 ERTEs, que aquí hay una novedad relevante en cuanto a tanto en materia de protección de desempleo como en materia de exoneraciones o ahorros en las aportaciones de las cotizaciones empresariales. Y por último, están determinadas cuestiones de obligado conocimiento y que aplican a los 2 tipos de ERTEs y que hay que saber y hay que tener en cuenta antes de tomar ningún tipo de decisión que pueda luego ser, digamos, contraproducente en el contexto global de las medidas adoptadas por la compañía. Sobre la base de que el Gobierno, como todo el mundo sabe, ha intentado promulgar normas que prioricen y primen las medidas de flexibilidad interna, todo es posible, vamos a establecer todo tipo de medidas y ayudas, incluso las cotizaciones, para evitar despidos, hasta el punto que se ha legislado la prohibición de despedir, que ahora mismo se ha prorrogado hasta el 30 de septiembre, por causas directamente relacionadas con el COVID. Pues a partir de ahí y sobre la base de, como digo, de este fundamento, de esta esencia, el primer punto, y que tiene que ver con los ERTEs de fuerza mayor, aquí hay que, digamos, decir las siguientes cuestiones. La primera, como todo el mundo conoce, los ERTEs por fuerza mayor no exigen ningún tipo de negociación, simplemente exigen constatación, autorización por parte de la autoridad laboral competente y, por tanto, para solicitarlos tienen que estar sustentados o fundamentados, como ya decía el artículo 22 del Real Decreto Ley 8, que entró en vigor el pasado 18 de marzo, estamos ya en el tercer decreto, Real Decreto 8, el 18 y este es el 24, tienen que tener consecuencia directa en el COVID y, por tanto, para que haya fuerza mayor tiene que haber algún tipo de restricción o limitación de la actividad adoptada por autoridad gubernativa, la que sea, que dependiendo del sector, dependiendo de la actividad, pues exija este tipo de limitación. Entonces, como el primer y digamos fundamental asunto que hay que conocer de estos ERTEs es que ya no es posible solicitar nuevos ERTEs desde el pasado sábado por fuerza mayor, con una excepción, que haya rebrotes que impliquen cierres de centros de trabajo, que impliquen limitaciones y que entonces sí que, y acudiendo a la disposición adicional primera de este Real Decreto, sería posible. Pero si no, ya no es posible nuevos ERTEs por fuerza mayor. Es decir, que solamente se podrán seguir aplicando y con el límite del 30 de septiembre los que estén o hayan en vigor y procedan antes del día, como digo, 27 de junio. En segundo lugar, y pasando la slide, Pablo, en segundo lugar, y en esta apuesta también del Gobierno de priorizar y primar las reincorporaciones de los trabajadores, lo que viene a decir este Real Decreto 24, que es una práctica continuación del Real Decreto Ley 18 que entró en vigor el pasado 13 de mayo, estamos a día 27 de junio, sábado, cuando entra en vigor, un mes y días posteriores como digo, a la anterior, pues lo que prima es que se tengan que ir reincorporando trabajadores en la medida en que las restricciones desaparezcan y además que se prime la reincorporación de trabajadores que estén
en reducciones de jornada se primen las reducciones en términos sobre las suspensiones. Lógicamente aquí hay una finalidad que es tratar de ahorrar en la medida posible prestaciones públicas del SEPE, haciendo que las empresas al menos corran con una parte del salario. Y por último, obligaciones formales de los ERTEs por fuerza mayor, que son prácticamente las mismas que existían y que antes de que haya ningún tipo de cambios de variación, tanto en la afectación como en las medidas, tiene que haber una doble comunicación. Por un lado a la autoridad laboral y por otro lado al SEPE. Pero, por resumir, insisto, no es posible solicitar nuevos ERTEs por fuerza mayor después del sábado pasado, salvo que lleguen nuevos rebrotes que impliquen cierres de restricciones de centros o restricciones sanitarias, restricciones gubernativas que lo homologuen. Si no, ya no será posible esta situación. Segundo tipo de ERTEs. Los ERTEs por causas ETOP, económicas, técnicas, productivas u organizativas. Bien, aquí decir que la filosofía un poco y la finalidad y por tanto el nuevo Real Decreto es continuidad de los dos anteriores, del 8 y el 18, y por lo tanto hasta el 30 de septiembre de este año se podrán seguir tramitando por las empresas ERTEs con base en causas ETOP con arreglo a los procedimientos de especial urgencia y de simplificación que ya estaban previstos. Es decir, en vez de acudir a la legislación digamos, ordinaria prevista en el artículo 47 del Estatuto de los Trabajadores y el Real Decreto 1483, se sigue pudiendo perfectamente aplicar estos procedimientos especiales urgentes que básicamente se constriñen a dos cuestiones. Primera, que el plazo para constituir la comisión representativa es de 5 días y que el plazo de negociación es de 7 en vez de 15, lo cual significa una agilidad de los procedimientos. Esto sigue vigente hasta el día 30 de septiembre a cualesquiera ERTEs ETOP nuevos que se puedan tramitar por cualesquiera compañías. En segundo lugar, importante también, continuidad del Real Decreto 18 que entró en vigor el pasado 13 de mayo. Se puede perfectamente empezar a negociar un ERTE ETOP estando en vigor uno por fuerza mayor. ¿Por qué? Porque una compañía, como ya no se puede negociar nuevos ERTEs, solicitar nuevos ERTEs por fuerza mayor, entienda que a pesar de que las restricciones decaigan, no va a tener la actividad, digamos, normalizada o la actividad regular o que podría haber tenido el 2019 o que en términos normales hubiera tenido sin la existencia de la pandemia y, por tanto, pueda ir preveyendo un mecanismo preventivo que es un ERTE ETOP para, en la medida de lo posible, hacer frente a esa menor demanda o carga de trabajo, menor demanda productiva y, por tanto, puede, como digo, y perfectamente compatibilizar ERTEs por fuerza mayor y ERTEs ETOP y, por tanto, empezarse a negociar. Segundo, es perfectamente posible también que se negocie un ERTE ETOP ahora, en cuanto desde el pasado sábado, cuando cualquiera de las compañías lo estime pertinente, y que una vez negociado entre en vigor con efectos retroactivos a la finalización del ERTE por fuerza mayor. Esto lo que persigue es medidas también de flexibilidad para que las compañías con los ERTEs ETOP puedan dar continuidad a esta, digamos, menor demanda que pueda haber. Y por último, los ERTEs ETOP que antes del 27 de junio estaban aprobados, estaban aplicando y estaban comunicados, siguen totalmente igual y en vigor tal y como estaban. Y por último, Pablo, pasando también ya a esta slide, el último tipo de ERTEs, como decía antes, no, la anterior, serían los ERTEs por fuerza mayor total, que como digo, estarían sujetos a rebrotes y que dependiendo digamos, dependiendo que se dieran o no, se podrían perfectamente aplicar. Vamos a ver, en la siguiente slide, Pablo, vale, perfecto. Medidas extraordinarias, muy rápido. Primero, hasta el 30 de septiembre se sigue reconociendo la prestación por desempleo para los trabajadores afectados por ERTEs sin periodo mínimo de cotización y sin carencia. Y segunda, todo el desempleo consumido hasta el 30 de septiembre luego se puede reponer y se pone el contador a cero. Con lo cual, esto ayuda a tramitar ERTEs en tanto en cuanto cualquier empleado que una vez que pase el 30 de septiembre, por lo que fuera, tenga que devengar nuevamente desempleo, el contador lo tendrá a cero y tendrá derecho íntegramente a la prestación. Y por último, y esto es relevante, aquí simplemente me voy a parar en la parte
los ERTEs ETOP, decir que las medidas extraordinarias anudadas en materia de exoneraciones o ayudas empresariales se dividían en tres: los ERTEs de fuerza mayor parcial, los ERTEs ETOP y, por último, los ERTEs de fuerza mayor total. Los parciales, pues como hemos dicho antes, se siguen prorrogando para los meses de julio, agosto y septiembre ayudas a las cotizaciones empresariales, y en función de que las empresas reincorporen o no a los trabajadores, hay mayores o menores ayudas. Es decir, hay mayores bonificaciones de cuotas en la medida que haya reincorporaciones parciales de empleados. ¿Por qué? Porque lo que se persigue es que la gente vuelva a trabajar. Por tanto, es más atractivo a las cotizaciones en función de las reincorporaciones. Y aquí, dependiendo si las empresas tienen más o menos de 50 trabajadores, pues tal y como viene en la presentación y que luego se facilitará, las cotizaciones julio, agosto y septiembre son mayores. En segundo lugar, y esto es la verdadera novedad de este Real Decreto, son los ERTEs, digamos, las exoneraciones empresariales anudadas a los ERTEs ETOP. Pero, y esta es la limitación, pero siempre y cuando, uno, las empresas hubieran tramitado un ERTE TOP antes del pasado 27 de junio y lo aplicaran después del día, como digo, 27 de junio, durante el periodo de tiempo hasta el 30 de septiembre, y con arreglo a estos porcentajes se podrán bonificar en las cotizaciones empresariales. Es decir, los ERTEs aprobados, ETOP, autorizados, tramitados, no aprobados, tramitados antes del día 27 de junio se pueden bonificar. Y dos, los ERTEs ETOP que sean continuidad de ERTEs por fuerza mayor. Conclusión, la pregunta es, ¿los ERTEs ETOP nuevos que se apliquen, se tramiten después del pasado sábado, se pueden también bonificar en cotizaciones empresariales? No. No pueden, solamente pueden los que estuvieran en vigor antes del sábado 27 y los que, aun cuando sean posteriores, estén precedidos de ERTEs por fuerza mayor. Si no, no se podría, con esos límites y esas diferencias que hay en función de que las empresas tengan más o menos de 50 empleados y durante los meses de julio, agosto y septiembre. Y por último, estarían las bonificaciones en materia de, en materia de cotización empresarial para los ERTEs por fuerza mayor total, y aquí simplemente decir que, como decía al principio, esto solamente está previsto para caso de rebrotes y hay que hacer dos diferencias. Los que ya estuvieran aplicándose, porque ya no puede haber nuevos antes del 1 de julio, y los que se tramiten después del 1 de julio. Bueno, pues en función de los que ya se vinieran aplicando y estuvieran autorizados hasta el 30 de septiembre durante las limitaciones, y los otros con las límites. ¿Qué cuestiones comunes hay que tener y son nuevas de este Real Decreto 24? En la página, en esta. Gracias, Pablo. En primer lugar, que los ERTEs son incompatibles con la realización de horas extras, externalizaciones o nuevas contrataciones, salvo con una excepción, que los puestos de trabajo a contratar sean incompatibles con los perfiles y los puestos de los que hay afectados por los ERTEs. En segundo lugar, que aquellas empresas que se acojan por primera vez a las medidas extraordinarias en materia de cotización tienen la obligación de compromiso de empleo de 6 meses desde el día 27 de junio. Estamos hablando de las empresas que quieran exonerarse por ERTEs ETOP, que vengan de atrás o que estén precedidos de un ERTE por fuerza mayor, de cotizaciones empresariales. En tercer lugar, sigue, la protección en materia de contratos temporales, es decir, los trabajadores temporales afectados por ERTEs no computan los plazos a los efectos de las finalizaciones, y sigue vigente, igual que estaba en el Real Decreto 18, los límites derivados con el reparto de dividendos. Bien, pues ya una vez comentadas las cuestiones principales derivadas del nuevo Real Decreto que prorroga los ERTEs, y muy rápidamente, en 3 minutos, lo que vamos a comentar es las cuestiones principales post-COVID desde un punto de vista jurídico-laboral y que de alguna manera puedan, cuanto menos, condicionar o analizar cualesquiera decisiones empresariales, que luego Blanca comentará distintas alternativas para hacer o llevar a cabo dimensionamientos de plantillas. Bien, y básicamente son dos, porque dado los tiempos son dos. La primera, y es que, como decía, se ha prorrogado
la prohibición de realizar extinciones o despidos basados por causas COVID hasta el día 30 de septiembre. Es decir, que aquellas empresas que hayan aplicado o no aplicando los motivos de los despidos estén sustentados en disminuciones de la actividad única y exclusivamente derivadas del COVID, hasta el día 30 de septiembre no podrían despedir. Y si lo hacen, los despidos serían tildados de improcedentes. Hay quien defiende que son nulos, pero en principio la teoría mayoritaria, las doctrinas y las tesis abogan por la improcedencia. Luego la pregunta ¿es posible hacer reestructuraciones antes del 30 de septiembre? La contestación es, en la medida en que los motivos no tengan una relación directa con el COVID, serían perfectamente posibles. Es verdad que hay límites, pero lo serían. Y por último, la salvaguarda de empleo. Ya me he referido antes, son 6 meses desde el día 1 de julio, digamos desde el 27 de junio, y aquí en función de si ha habido ERTES en las empresas por fuerza mayor o por causas ETOP y se hayan acogido a bonificaciones, el dies a quo es diferente. En todo caso, el límite sería diciembre de este año. Las excepciones al compromiso de la salvaguarda de empleo, despidos procedentes, contratos temporales y que haya un riesgo real de una compañía que está en una situación de pseudoconcurso de acreedores, en cuyo caso ni debería devolver las prestaciones ni debería tener problema alguno acometiendo una reestructuración. Y de forma muy rápida, esta sería un poco la parte de las principales cuestiones jurídicas post-COVID, ¿no? Muchísimas gracias, Alfredo. Muy interesante. Vamos a pasar, si os parece, a Blanca. Blanca nos va a contar las alternativas que se plantean a partir de ahora para la reestructuración de las plantillas. Blanca, cuando quieras. Sí. Muy bien. Pues bueno, pues como ya nos ha expuesto Pablo y Alfredo, pues en general las predicciones para el empleo no son buenas, ¿vale? Y los expertos pronostican un fuerte impacto sobre el mismo que no mejoraría hasta bien entrado el 2022. La mayor prioridad de las empresas en estos últimos meses ha sido reducir el gasto, lo que hace pensar que antes o después se producirán ajustes de plantilla, o bien una vez superado el compromiso de mantenimiento del empleo de 6 meses, o bien incluso asumiendo la devolución de las ayudas obtenidas en el gobierno. Pero lo que está claro es que a partir de enero del 2021 será un año nada bueno para el empleo. Como decíamos, son varias las vías para llevar a cabo una reestructuración de plantillas que varían dependiendo, por supuesto, de las necesidades de la empresa y del colectivo afectado. Mediante la implementación de despidos colectivos como consecuencia de un expediente de regulación de empleo, y lo que nos hace prever es que muchos expedientes de regulación temporal acabarán siendo expedientes de regulación de empleo para el año 2021. A través de despidos individuales por causas objetivas, planes de bajas incentivadas voluntarias, o bien salidas individuales por mutuo acuerdo, o con jubilaciones parciales siempre que no se trate de amortizar puestos de trabajo. Pero lo que es común a todos ellos son las etapas del proceso de reestructuración. En una primera fase de planificación, pues identificaría, y una vez identificado el problema y previo análisis demográfico de la plantilla, se definiría el plan estratégico y de negocio para proceder al ajuste y optimización de la estructura poblacional. Y junto con el área jurídico-laboral, ¿vale?, se tendrá el asesoramiento y asistencia legal para definir la estrategia, el procedimiento a seguir y la preparación de la documentación legal para la implementación y ejecución del proceso de despido, ¿vale? Al mismo tiempo y de forma simultánea, pues se cuantificaría el impacto económico de cada una de las alternativas propuestas, realizándose los diseños y valoraciones financiero-actuariales necesarias y comparándolos entre sí con el coste de mantener en activo al trabajador hasta la jubilación ordinaria. Se compararía también con las indemnizaciones mínimas legales y las indemnizaciones por despido improcedente, de tal manera que se vea el retorno de la inversión y finalmente se pueda definir el modelo de salida y alcanzar un acuerdo y las medidas a incorporar, ¿vale? Medidas que pueden ser desde extinciones indemnizadas para los más jóvenes o para aquellos con edades más cercanas a la jubilación a través de planes de renta o prejubilación como alternativa al pago único de la indemnización.
Mediante el pago fraccionado se garantizaría el cobro de un porcentaje de su salario neto desde la fecha de salida hasta la primera fecha posible de jubilación anticipada, ya sea anticipada o la jubilación ordinaria, y manteniendo las cotizaciones a la Seguridad Social para minimizar la pérdida que pueda tener en su caso en la pensión de jubilación de la Seguridad Social. Como sabemos, no es lo mismo una salida forzosa que una salida voluntaria. En la primera tendremos derecho a la prestación del desempleo, mientras que en la voluntaria no. En una salida forzosa, la indemnización acordada puede estar o no exenta en su totalidad y, sin embargo, en una salida voluntaria la indemnización estará sujeta desde el primer momento, ¿vale? Si bien se podría llegar a optimizar el neto a percibir por el trabajador si se cobra de forma fraccionada en varios ejercicios, ¿vale? Es por ello que resulta interesante, resultará interesante estudiar el impacto fiscal que tendrían las diferentes alternativas, tanto para la empresa como para el trabajador. La tributación por IRPF de las rentas a percibir serían diferentes si se trata de un despido colectivo como consecuencia de un expediente de regulación de empleo o si es un despido individual, por ejemplo, por causas objetivas, ¿vale? Y en este caso la indemnización acordada supera o no la indemnización 4533, ¿vale? Pudiendo llegar a optimizarse dependiendo del modelo de salida. Será importante también el plan de comunicación, la fase de comunicación, ¿vale? A las potenciales salidas, con el objetivo de crear confianza y tranquilidad respecto a la implantación y características del plan de salida, ¿vale? Mediante sesiones grupales o individuales, ¿vale? Con atención telefónica personalizada y explicando con claridad en qué consiste el plan y los trámites que va a tener que hacer hasta llegar a la jubilación. Es habitual que estos planes de rentas o prejubilación se formalicen o instrumenten a través de una póliza de seguros, ¿vale? Como mayor garantía de pago para el trabajador, ya que el coste total del plan o la prima única estará desembolsada en una compañía de seguros, quien se hará cargo de su pago al trabajador, de tal manera que la gestión y la administración del plan de salidas no suponga una carga más de trabajo para el Departamento de Recursos Humanos, ¿vale? Por otro lado, en el otro lado de la balanza, hay que destacar que a día de hoy existe un alto grado de incertidumbre, palabra que mejor define la situación en todos los ámbitos y sectores, que hace muy difícil predecir futuras reformas legislativas en el área fiscal, tanto laboral, de pensiones y en lo que pueda afectar a la jubilación anticipada. No sabremos si habrá políticas restrictivas a la jubilación, si intentarán frenar las prejubilaciones. Pero como seguramente conoceréis, hace un par de semanas se han retomado las reuniones del Pacto de Toledo con la urgencia de llegar a un acuerdo y acometer lo antes posible y antes de final de la legislatura una reforma de las pensiones endureciendo la jubilación anticipada, ¿vale? También se está hablando de la contrarreforma, la reforma laboral y, ¿por qué no?, de una reforma fiscal que haga mejorar el sistema financiero y la seguridad social que ha empeorado su situación con el COVID-19. Habrá que estar pendientes, ¿vale?, de estas posibles reformas, ¿vale?, para reaccionar a tiempo en los planes de salida que ya se están preparando para el año 2021, ¿vale? Si bien, bueno, pues siempre cabe esperar que haya un periodo transitorio como ha ocurrido en otras anteriores reformas, ¿vale? Bueno, he corrido todo lo que he podido, Pablo. Muy bien, estupendo, Blanca. Ha sido Entonces, rápido, pero muy conciso y muy concreto y sí, no muy, sé si queréis hacer muy alguna interesante. puntualización o añadir algo más. Al final de la presentación seguro que hay alguna pregunta Ok, para ti. fenomenal. Gracias. Gracias. Bueno, pues hemos visto hasta ahora el entorno económico. Hemos visto el impacto a corto plazo, hemos visto el impacto a medio plazo y ahora pues nos interesa entrar a valorar qué va a pasar a largo plazo con el empleo. En concreto, pues hablar sobre las nuevas formas de trabajar. En principio, Alfredo nos va a hablar de la regulación del teletrabajo, la que todavía está pendiente de concretarse. Y después Jorge nos hablará de cómo gestionar el talento en el futuro. Así que, Alfredo, cuando quieras, por favor. Muchas gracias, Pablo. Bueno, pues de forma muy concisa también y un poco de mi parte, la parte más técnico-jurídica, y además he visto que alguno de los asistentes forma parte también de la Comisión de Diálogo Social y Empleo
donde se está trabajando y avanzando en COE sobre este anteproyecto de ley del trabajo a distancia, en la cual somos parte de un grupo de trabajo específico que está abordando esta cuestión. Yo simplemente voy a, digamos, dar como 3 titulares o 3 cuestiones. El contenido del anteproyecto es público, si no luego lo facilitamos, y la presentación con lo que tiene también. En primer lugar, vamos a hablar de actualidad. Más allá de las herramientas de gestión, atracción y retención del talento que luego Jorge hablará, lo cierto y verdad es que el trabajo a distancia de hoy está regulado, se encuentra en el artículo 13 del Estatuto de los Trabajadores, se introdujo además no hace tanto, en el año 2015, y por tanto, cuando al principio me refería que la normativa laboral COVID, bueno, pues esperemos y que sea, y así en el 99% será efímera, pero no fugaz, a esto me refería. Quiero decir que al final, una de las cuestiones que a raíz de muchas de las valoraciones y de las conclusiones que se están obteniendo es bueno, pues la idoneidad tal vez de avanzar sobre la base del Acuerdo Marco Europeo del Teletrabajo en una ley, en una regulación específica y que desarrolle de una forma más pormenorizada esta cuestión. Yo ahí, más allá de que creo que legislar en caliente no creo que sea la mejor manera de hacerlo, pero dicho esto, pues a día de hoy lo cierto y verdad es que el teletrabajo o el trabajo a distancia está regulado como digo en el estatuto, tiene su refrendo en el artículo 13, tiene que ser vía individual, vía acordada, y ahí está. En segundo lugar, hablando de futuro y de previsiones, bueno, pues es verdad que hay una especial, de repente, una especial, digamos, apetencia gubernativa para, en concreto, de 3 ministerios por sacar adelante esta ley, este anteproyecto. Es verdad que ya hay un texto, como todo el mundo sabéis, entiendo, y encima de la mesa, y los grandes retos que conlleva este texto pues son cuestiones tan relevantes como pues, trabajo a distancia conjugado con el tiempo de trabajo, la flexibilidad y la desconexión. Se habla en el proyecto de ley de que el trabajador pueda alterar unilateralmente el horario de trabajo en tanto en cuanto, salvo excepciones, cosa que a priori no parece que sea lo idóneo, es decir, que habrá que ver dentro de las compañías y en función de los sectores, actividades y cómo estén organizadas, qué es lo que se puede y lo que no se puede, pero el poder de decisión y organización está y deberá seguir estando en la parte empresarial, así lo reconoce nuestra Constitución española y el artículo 20 del Estatuto de los Trabajadores. Otro de los grandes retos que hay es el derecho a la intimidad versus y el control que pueda haber empresarial, la retribución y la compensación de los gastos, en materia de prevención de riesgos laborales, cómo se va a gestionar el trabajo a distancia, el asegurar la conexión entre el trabajo a distancia, el teletrabajo y los derechos colectivos, el ponerle una de las cosas que está encima de la mesa es si tiene que haber un límite máximo de trabajo a distancia, salvo excepciones, de hasta el 50% de lo que sería el total jornada, y luego, como no, el tema de la conciliación. ¿Por qué digo esto? Porque las grandes cuestiones que hay ahora sobre estas previsiones y estas modificaciones que espero y deseamos que puedan ir produciendo en los próximos borradores de documento, pues yo creo que el gran reto aquí es no desvirtuar, como decía al principio, dónde está el poder de dirección y organización de la empresa. Y más allá de hablar de la posibilidad de compartir o no determinados gastos anudados al trabajo a distancia, lo que hay que partir de la premisa es que este sea factible, que esté supeditado a las posibilidades organizativas, a las necesidades productivas, etcétera. Y en este sentido, pasándola y ya terminando, pasa Pablo, por favor, que quería comentar. Aquí hay un resumen de los 21 artículos del proyecto, pues de las materias. Es en la siguiente slide, ya para terminar, la siguiente.
¿Qué contenido mínimo está valorando este anteproyecto que debe de tener cualquier tipo de acuerdo en materia de teletrabajo? Bueno, pues todas estas cuestiones. Ahora las tintas mediáticamente están cargadas sobre quién tiene que cargar, digamos, como decía, con los gastos, si tiene que haber una cuantía fija, si hay que ver un poco el tema de la conectividad, la energía, incluso el espacio de quien aboga, viendo otras regulaciones de otros países europeos. Bueno, lo cierto y verdad es que esto está por desarrollar, parece que sin duda, no parece, sin duda, yo creo que va a llegar más pronto que tarde, desarrollará lo que ya está en el Estatuto de los Trabajadores y esperamos que en todo caso, dentro de la ley final que se homologue, pues uno, el poder de dirección que de la empresa, dos, puede haber derecho de participación y consulta de la representación legal de los trabajadores, pero nunca obligación de negociación como tal ni de consenso, no deja de ser un protocolo, una política más, y por último, la posibilidad que el teletrabajo sea voluntario y por supuesto reversible y en ambos sentidos. Y con esto cedo la palabra a Jorge, si te parece, Pablo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Alfredo. Jorge, ¿te haces tú con los mandos? Estoy con los mandos, efectivamente. Se ve la presentación, ¿no? Todavía no. Ahora sí. Vale, perfecto. Bueno, yo lo que, efectivamente, como decía Pablo al principio, pues efectivamente estamos hablando de lo que ha pasado, la legislación, el momento actual, pero hay que empezar a hablar del futuro, ¿no? ¿Qué va a pasar en el futuro? Por nuestra parte, lo que va a pasar en el futuro lo tenemos que medir en base a opiniones, en base a vivencias, pero también en base a datos, ¿no? Tenemos que pensar, reflexionar en base a datos. ¿Y qué datos tenemos? Bueno, tenemos, para empezar, dos encuestas que hemos hecho en AON en los últimos meses, en los últimos 2 meses en concreto, en la que han participado en torno a 1.500, 2.000 empresas a nivel europeo y a nivel global. Una de ellas es sobre el futuro, la retribución y el trabajo, y la otra ya metiéndonos en el campo de las personas y la digitalización, ¿vale? Entonces, simplemente comentaros algunos aspectos que yo creo que son relevantes. Primero, este viene de la primera de las encuestas, es cómo han afectado los recortes salariales a cada colectivo, ¿no? Fijaos que los CEOs van un recorte del 50%, entre un 20 y un 50%, ¿vale? Con una media del 35%, y luego vamos bajando, pero al final, fijaos, estamos hablando de que a todos los empleados les ha afectado entre un 5 y un 15%, ¿no? ¿Por qué es importante esta reflexión? Si pensamos en el año 2008, en la crisis de 2008, los recortes salariales fueron mucho más paulatinos y mucho más segmentados por colectivo. Ahora mismo estamos hablando de que se ha producido un recorte rápido, de forma repentina, y esto nos hace pensar en el futuro de la retribución. Es decir, la retribución podrá cambiar o variar, igual no es tan estable como estamos acostumbrados a que sea hoy en día, ¿no? Por lo tanto, ¿qué pasará con los entornos ágiles? Los departamentos de recursos humanos se van a convertir un poco en brokers de habilidades, con lo cual en función del proyecto pues asignará un recurso u otro con un coste distinto, ¿no? Por lo tanto, esta yo creo que es importante por lo que nos espera en el futuro, ¿no? En cuanto a retribución, va a ser mucho más móvil, mucho más flexible, ¿no? En cuanto a selección, bueno, cautela, estamos viendo aquí que la mayoría de las empresas todavía están congelando la selección, con lo cual mucha cautela en este ámbito, ¿vale? Por otra parte, de las que están planteando realizar cambios en la forma de trabajo futura, ¿cuáles de los siguientes cambios se están considerando? Bueno, aquí estáis viendo que incrementar los empleados con trabajo remoto, esto va a ser una tendencia, un movimiento imparable, ya lo es, ¿vale? Y luego, por lo tanto, también se analizará la parte de coste de oficinas, lugares de trabajo, pero bueno, es algo que vendrá después, ¿vale? Seguramente. ¿Vale? Por otra parte, estamos hablando de qué va a pasar el próximo año. Una pregunta de, oye, ¿qué vas a hacer qué porcentaje planteas de tu gente que vuelva a la oficina, ¿no? Que 1 de cada 4 todavía no sabe lo que va a pasar, ¿vale? Estamos hablando de bueno, pues hay empresas que todavía no saben lo que va a pasar, ¿vale? Por otra parte, tan solo un 10% de las empresas tiene previsto retornar al 100% de los trabajadores a la oficina, al trabajo en la oficina, ¿vale? Con lo cual aquí nos da una idea de cuál es el futuro que nos espera en cuanto al mundo del teletrabajo, ¿vale? Tenemos que aprender y bueno, adaptarnos a trabajar de esta manera con nuestra gente, ¿vale? Por otra parte, muy importante, ¿cómo estamos apoyando a los empleados para que sean más efectivos en ese trabajo en remoto, ¿vale?
Fijaos, yo aquí, más allá de la inversión en tecnología, que sí que se está haciendo inversión muy fuerte en tecnología, pero ha sido casi más un plan de choque al principio, lo que estamos viendo ahora mismo es que se está invirtiendo en entrenar primero a los líderes para que sean capaces de gestionar a sus equipos de manera remota y, por otra parte, entrenar a los empleados para trabajar también de esa misma manera, ¿no? Yo creo que esto es un movimiento imparable y que, bueno, que lo iremos viendo también cada vez más. Y aparte, en la segunda parte de mi ponencia veréis que efectivamente el entrenamiento de los líderes y de la gente en nuevas formas de trabajar es algo que se está produciendo ya, ¿vale? Por otra parte, si un empleado va a trabajar en remoto de forma permanente, ¿debería cambiar su salario en función del coste de la vida de su lugar de residencia? Esto es un buen debate, ¿eh? Esto es un buen debate que además ha iniciado Facebook hace algo menos de, hace un mes más o menos, ¿vale? Fijaos, esto es un titular de expansión y cosas que decía Zuckerberg, ¿no? En los próximos 5 o 10 años, alrededor de la mitad de su plantilla podría trabajar en remoto. Y dice, ajustaremos el salario a la residencia. Y luego habla también de graves consecuencias para las personas que no sean honestas al respecto, ¿no? Estamos hablando de Estados Unidos, no estamos hablando del mercado europeo, ni siquiera el español, que quizás es mucho más regulado que el americano, pero esto nos da una idea de las tendencias que existen ahora mismo, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? ¿Las oficinas y los centros de trabajo van a desaparecer? ¿Van a limitarse a, bueno, a la mitad de su capacidad? ¿Qué es lo que va a pasar, no? Alfredo, yo creo que tienes, si puedes ponerte el mute, por favor, que hay un poco de ruido de fondo. Muchas gracias. Bueno, ¿qué es lo que va a pasar con los centros de trabajo? ¿Van a desaparecer? ¿No van a desaparecer? Aquí hay diferentes opiniones. En mi opinión, creo que el centro de trabajo es algo que tiene que permanecer, ¿vale? Yo creo que luego os enseño un poco, pero vamos, al final, lo que os decía, dentro de la encuesta que hemos hecho, un 16% de las empresas está aplicando ya diferencias salariales por geografía y un 21% lo está considerando, ¿vale? Y fijaos, un 44% de esos ajuste en base al lugar de residencia, ¿vale? Vuelvo a decir que esto es una encuesta entre Europa, Estados Unidos, con lo cual no aplicaría aquí a la legislación española. Pero vuelvo un poco a la reflexión que estaba comentando antes, ¿no? ¿Qué va a pasar con los centros de oficinas y lugares de trabajo? Yo creo que no desaparecerán en ningún caso. Quizás se transformarán. Y fijaos que yo creo que hay ya oficinas que se han transformado en los últimos 10 años, ¿no? Estamos hablando de centros de trabajo en función de determinadas empresas que los ves y dices, no me puedo creer que esto sea una oficina, ¿no? Si parece más un club o un lugar de reunión, ¿no? Al final, el centro de trabajo, primero la cultura y el propósito. Si tenemos gente trabajando en remoto, es muy difícil que esa cultura que tiene que trasladarse a través de comportamientos de las personas, empezando por los líderes, se pueda manifestar con personas que trabajan el 100% de su tiempo en remoto, ¿no? Sobre todo también a la hora de trasladar ese propósito de empresa. Con lo cual yo creo que los centros de trabajo quizás se transformarán, pero van a seguir existiendo, ¿no? Al final, el networking, trabajo en equipo, el vínculo con la organización, se habla mucho de vínculo ahora, ¿no? Cuando tenemos a gente deslocalizada trabajando en remoto, el intercambio de ideas, todo lo que implica eso para la creatividad, intercambio de experiencias, creo que es algo que no desaparecerá, ¿vale? Aquí en las imágenes estáis viendo lo que veis en hexágonos. Esto es Microsoft, el headquarter de Microsoft. Son salas de reuniones y esto no es post-COVID, esto es pre-COVID, ¿vale? Con lo cual ya quizá, bueno, ya había compañías que estaban viendo un poco lo que venía, ¿no? Y luego veis también en la oficina lo que sería esos paneles creativos, mundo agile, centros de lugares de esparcimiento para los empleados, eso seguirá existiendo, ¿no? Con lo cual, lo que estamos diciendo, los centros de trabajo se seguirán transformando y seguirán siendo cada vez, bueno, lugares donde nos apetezca acudir, ¿vale? En nuestro día a día. ¿Qué ocurre con la segunda encuesta que hemos hecho? Estamos hablando más de personas y digitalización y sobre todo la gran pregunta es si estamos preparados, ¿no? Fijaos, a los directores de recursos humanos, que os recuerdo que eran 1.500 empresas, ¿vale? Que han respondido a esta encuesta a nivel global, decían, ¿están nuestros empleados preparados para trabajar en entornos virtuales? Pues fijaos que la mitad dicen que sí, que están preparados, ¿vale? Y luego fijaos que hay casi uno de cada cuatro que dicen que están, un poco más de uno de cada cuatro que dicen que están en desacuerdo, ¿no? Pero fijaos, el 50% de las empresas no está realizando evaluaciones para identificar y desarrollar el talento digital, ¿vale? Esto puede parecer algo no importante, pero yo creo que es crucial, ¿no? Al final, la digitalización, que estamos hablando que el COVID
nos ha adelantado de repente en la agenda de digitalización 5 años, ¿no?, de lo que teníamos previsto. Esto es un comentario generalizado ahora mismo, ¿no? Entonces, lo primero que ocurre es que cambia la agenda de los directores de recursos humanos. Cambia en el sentido de que tenemos que mapear ese liderazgo digital. Nosotros aquí hablamos de un modelo. Hay varios modelos dentro del mercado en cuanto a liderazgo digital, pero lo importante es que sepamos identificar a nuestros líderes para saber cuáles son esos líderes transformadores, que sepamos cuáles son esos líderes a lo mejor que están deteniendo esa transformación digital, y en base a esa identificación que seamos capaces de aplicar medidas de desarrollo. Al final estamos hablando no solamente con los líderes, el resto de empleados, 3 características principales que tenemos que detectar en ellos, ¿no? Si tienen ganas de continuar aprendiendo, si saben gestionar y afrontar los cambios con valentía de apertura, ¿vale? Saber ser capaz de arriesgar para afrontar el cambio, y capacidad de adaptación, ¿no? Yo creo que la adaptación es fundamental, ¿vale? Entonces, ¿por qué es importante, yo diría importantísimo, detectar y desarrollar el talento digital? Esto puede parecer algo no urgente, pero ¿por qué lo es? Fijaos, hoy en día, 2020, el 4% de las tareas sencillas están siendo automatizadas, ¿vale? Un robot no tiene por qué ser un androide con patas y brazos, sino que un robot puede ser alguien que nos automatiza la facturación, que nos automatiza la gestión de cobros. Incluso hay bots que nos automatizan también la atención al cliente. Fijaos, inteligencia artificial, data analytics, robótica, automatización, Internet de las cosas, el 5G, y algo que se empieza a hablar ya, que llegará a tardar años en llegar, pero la computación cuántica, ¿no? Ya hay carreras en las universidades ahora que están hablando de ingeniería matemática. ¿Qué es ingeniería matemática? No deja de ser, tiene incluso una parte, carreras con ingeniería matemática, que tiene una parte de computación cuántica, con lo cual no estoy hablando de ciencia ficción, estoy hablando de algo que ya existe, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? 4% de las tareas, 2030, ojo, 10 años, no queda tanto, ¿eh? 34% no de las tareas, de los puestos automatizados, ¿vale? Aquí tenemos una frase, bueno, de la Universidad Europea de Madrid, que al final la mayoría de los puestos de trabajo que van a impulsar la economía en 2030 a día de hoy no existen y serán ocupados por el 65% de menores que se encuentran actualmente en primaria, ¿vale? ¿Cuáles son esos puestos del futuro? Bueno, aquí mucho se ha hablado de ello, ¿no? Pero controlador de tráfico de drones, estamos hablando, por ejemplo, la conducción autónoma tendrá que tener puestos relacionados con esa conducción autónoma, creación de avatares. Ahora mismo todo lo que hacemos de llamadas virtuales, todo lo que es la virtualización del entorno de trabajo, pues también habrá especialistas en esto. Aumento de, bueno, 1000 cosas que parecen ciencia ficción. También cambiará la forma de organizarnos. El organigrama tradicional desaparece. Hablamos de organizaciones líquidas, organizaciones donde el movimiento de empleados dentro de las mismas va a ser totalmente distinto a cómo sucede hoy, ¿vale? Por lo tanto, yo os diría, como final de mi reflexión y cumpliendo mis tiempos, en el futuro tendremos que transformar nuestra forma de trabajar y gestionar personas. Estamos hablando de varias tendencias: más transparencia, diversidad e inclusión, importantísimo el tema de well-being, temas de igualdad, reducción de brecha, más beneficios y personalización de esos beneficios. Lógicamente cambiará, si tenemos a la gente trabajando en casa, la cultura del desempeño va a tener que cambiar radicalmente, y sobre todo, os decía, ese nuevo liderazgo tiene que ser estar presente en toda nuestra vida, en todas nuestras empresas. El líder va a cambiar y tiene que estar, como os decía, en la agenda de la Dirección de Recursos Humanos. Y bueno, lo que digo aquí, no serán los hombres contra las máquinas, sino que serán hombres y máquinas trabajando conjuntamente, ¿vale? Muchas gracias, Pablo, te cedo la palabra. Jorge, estupendo, muchísimas gracias. También gracias, Alfredo. Bueno, hemos cubierto el objetivo de ver el impacto a medio, a corto, a largo y yo diría a bastante más largo plazo, Jorge. Y tenemos 2 o 3 preguntas que en los 5 minutos que nos quedan, 5 o 7 minutos que nos quedan, me gustaría formular. La primera es una pregunta para Blanca, que dice: ¿hasta qué punto puede ser arriesgado comprometer ahora un plan de prejubilaciones cuando muy probablemente se endurezcan las condiciones de acceso a la jubilación anticipada? Pues yo creo que precisamente por eso, ante la posible reforma de las pensiones, yo creo que se van a acelerar los planes de prejubilación. En la última reforma de las pensiones del 2011, todos los despidos que se habían producido con anterioridad a la entrada en vigor de la normativa mantenían la normativa, la legislación en materia de jubilación anterior, ¿vale? Entonces, si va a haber un cambio en la reforma de las pensiones que va a penalizar la jubilación anticipada,
Yo creo que muchos planes se van a acelerar ahora ante la previsible reforma. Muy bien. ¿Sí contesto? Sí, sí, está claro. Gracias, Blanca. Hay una pregunta para Alfredo que hace María Antonia Munar y que dice: la fecha fin de salvaguarda de empleo en el caso de prórroga por fuerza mayor, ¿se inicia el día de inicio de actividad o, debido al Real Decreto 24, a partir del 27 de junio? Sí, ¿me oís, verdad? Sí. Gracias. Vamos a ver, no, se iniciaría en la fecha en que ha ocurrido el reinicio de la actividad. Hay dos cuestiones, porque yo he ido especialmente rápido, pero en materia de salvaguarda de empleo habría que diferenciar dos casos. Los casos de los ERTEs por fuerza mayor, en cuyo caso, y teniendo en cuenta una interpretación conjunta de los Reales Decreto 8, 18 y el actual el 24, la fecha de los 6 meses, el dies a quo, sería el día en que se reincorporó parcial o totalmente cuando alguno de los trabajadores. Y esta fecha incluso podría ser anterior al 13 de mayo, porque hay compañías que incluso entre el 18 de marzo y el 13 de mayo, que es cuando se hace esta modificación de la disposición adicional sexta en materia de salvaguarda de empleo, reincorporan ya gente. Pues los 6 meses computarían desde esa fecha, desde el reinicio, digamos, desde la desafectación parcial o total de los trabajadores por reinicio de la actividad. Y en los ERTEs ETOP, que es lo nuevo, lo que ha entrado en vigor tras el pasado sábado 27 de junio, únicamente, que tampoco lo expliqué antes, las empresas que apliquen haciendo ERTEs ETOP que vengan de atrás o que estén precedidos por fuerza mayor, las empresas que opten por exonerarse cotizaciones empresariales, porque es una opción de la empresa, los que opten tienen la obligación de mantener la salvaguarda de empleo durante 6 meses. Y el dies a quo, en este caso, efectivamente, se iniciaría el día 27 de junio. No sé si más o menos ha quedado claro, pero hay que distinguir fuerza mayor de top. Y fuerza mayor todo sigue como estaba, el día que se han desafectado parcial o totalmente los trabajadores. Muy bien. Gracias, Alfredo. Hay una pregunta para Jorge Wright que dice: ¿crees que el sistema educativo español está preparado para formar el talento del futuro? Es una buena pregunta, además es una pregunta que está en boca de todos últimamente, ¿no? Yo creo que hace quizá si miramos 2 años atrás, quizá no, y también creo que hay camino por recorrer, pero creo que el sistema educativo español está avanzando mucho. Creo que se están creando, si ahora mismo cualquiera que tengamos hijos en edad de empezar a estudiar o de elegir una carrera, si te vas a cualquier universidad o la lista de carreras que hay, puede haber ¿cuántas titulaciones? Más de 500. Estamos hablando de una auténtica locura de cursos, carreras, grados, con lo cual entiendo que dentro de todo esto sí que hay oferta y hay cierto dinamismo ahora mismo en crear una formación que sea capaz de adaptar o de preparar a nuestra gente, a nuestros jóvenes de cara al futuro, ¿vale? Quizá la brecha tecnológica que tenemos ahora mismo sabéis que en España se han implantado muchísimos hubs tecnológicos de compañías multinacionales que han implantado aquí pues ese hub tecnológico por el nivel de vida de España, por los costes, por múltiples factores, porque al tecnólogo, a la persona que está en esas funciones también le gusta vivir en Barcelona o en determinados sitios de España, y eso ha provocado una escasez alucinante de perfiles en España y se está cubriendo a marchas aceleradas por el sector educativo. Ahora bien, habría que diferenciar entre sector educativo privado y público, ¿vale? Yo creo que ahí también hay una brecha o va a existir cada vez una brecha más grande, ¿no? Pero sí, yo creo que si analizamos el sector educativo en su conjunto, creo que está cada vez más preparado para afrontar esa formación de futuros perfiles, de los perfiles que se van a necesitar. Muy bien, Jorge, muchas gracias. No sé si habéis recibido alguna pregunta vosotros en directo. No. Bien. Bueno, pues yo diría que milagrosamente hemos cumplido los tiempos que nos habíamos propuesto sin necesidad de que os llamara mucho la atención.
Y nada, solamente quiero agradecer a todos los participantes y asistentes a este webinar. Creo que ha sido muy interesante. Os recuerdo que está grabado y que será publicado por las vías habituales. Y nada, sin más, pues nos despedimos ahora y agradezco nuevamente a los ponentes por las brillantes intervenciones. Muchas gracias a todos y hasta pronto. Muchas Muchas gracias a gracias. todos. Buenos días. Adiós.